Entretejiendo la historia. 70 aniversario del voto femenino en México. Michoacán. Aunque Michoacán no fue de los estados más revolucionarios en cuanto a los derechos de las mujeres en el siglo XX, sí tuvo una de las activistas más importantes del país, Refugio García. Nacida en Taretán, a un costado de Uruapan, Michoacán, fue una de las mujeres más comprometidas con los profundos cambios sociales que vivía el país durante la Revolución Mexicana. Conocida como Cuca, Refugio García siempre se identificó a ella misma como una comunista que luchaba por la emancipación de la mujer. Tras apoyar al maderismo y luego al constitucionalismo, Cuca fue una de las fundadoras del Partido Socialista Michoacano, plataforma a través de la cual conoció a otras destacadas mujeres activistas de su tiempo, como la poblana Carmen Cerdán o la yucateca Elvia Carrillo Puerto. En 1919, es de las fundadoras del Consejo Feminista Mexicano, con el cual colabora en los congresos de obreras y campesinas que fueron llevados a cabo en la Ciudad de México y donde sigue puliendo sus dotes como activista en pro de los derechos de la mujer. Si bien una de sus luchas principales era el conseguir el derecho al voto para las mexicanas, Refugio García era de la idea de que la lucha por la emancipación de la mujer no podía agotarse con esta justa demanda. Por ello, la activista michoacana consideraba que lo más importante era trabajar en la organización popular. Así, respaldó la candidatura del general Francisco J. Mújica para gobernador de Michoacán en 1920, quien era uno de los personajes más liberales de la Revolución Mexicana, un facilitador para que las mujeres discutieran y exigieran sus derechos en distintos estados, como lo había hecho en Tabasco entre 1915 y 1916. Aunque Michoacán seguía sin imitar a sus similares de Yucatán, Campeche o Tabasco, estados donde los derechos políticos de las mujeres fueron aprobados en la segunda década del siglo XX, Refugio siguió luchando por la igualdad entre hombres y mujeres. En 1934 fue vital para la organización del Tercer Congreso de Obreras y Campesinas, el cual se dio en un contexto propicio gracias al proceso de corporativización que impulsó el presidente Lázaro Cárdenas durante los años 30. Con ello, las mujeres encontraron espacios para dar a escuchar su voz dentro del Partido Nacional Revolucionario, así como en la Confederación Nacional Campesina y la Confederación de Trabajadores Mexicanos. Sin embargo, el punto de quiebre a nivel nacional fue la creación del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, el cual conglomeró a más de 50,000 mujeres de distintos grupos ideológicos que demandaban mejores condiciones para las mexicanas como educación universal, aumentos salariales, construcción de guarderías, jornadas de 8 horas y, por supuesto, el reconocimiento de sus derechos políticos. En Michoacán, estas demandas fueron impulsadas por Refugio García y Agustina Oliva a través del Comité Estatal del Frente Único. En Uruapan, por ejemplo, apoyaron con vehemencia las demandas de las y los trabajadores sindicalizados de la fábrica de hilados y tejidos San Pedro e impulsaron el mejoramiento de la cobertura de salud para las mujeres trabajadoras. Contemporáneamente, Refugio García, junto con la guanajuatense Soledad Orozco, fueron postuladas por el Frente Único como una estrategia para llamar la atención de los medios y las autoridades para impulsar el voto femenino. Su demanda casi se alcanza cuando el gobierno de Cárdenas empujó reformas a los artículos 34 y 115 de la Carta Magna para que el sufragio femenino fuese una realidad, pero las reformas nunca fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación,
por lo que los deseos de millones de mujeres se ahogaron en el tintero. Refugio García siguió su camino como activista en 1938, cuando participó en la tercera Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Nacional Revolucionario, en donde expresó que el reconocer el voto de las mujeres era una manifestación de igualdad entre sexos, por lo que el ala feminista del partido empujaría por ello el tiempo que fuese necesario. El derecho al voto femenino acabaría siendo una realidad en la entidad hasta 1959, 6 años después de ser aprobado a nivel federal, cuando Celia Gallardo González se convirtió en la primera mujer en candidatearse como diputada local y el Congreso de Michoacán ratificó la modificación a la Constitución mexicana que le otorgaba derechos políticos plenos a las mujeres mexicanas. Fue una ardua lucha y no dio resultados velozmente, pero el voto femenino en Michoacán fue realidad gracias a grandes activistas como Refugio García, quien nunca dejó que acallaran su voz. Esto fue Entretejiendo la historia. 70 aniversario del voto femenino en México. Una coproducción de Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERM.